Buenas tardes, estimados televidentes de nuestro programa de Mediodía Medianoche. Junto a mi querido amigo Jorge Carrasco vamos a iniciar un interesante programa con un invitado hoy, pero antes de ello voy a leer una declaración pública que nos solicitáramos, se las diéramos a conocer. Dice lo siguiente: hay una patria que espera nuestras mejores voluntades. La masonería es una institución universal que centra su quehacer y aspiraciones en el perfeccionamiento de la condición humana y de la humanidad. Promueve la búsqueda incesante de la verdad, el logro de la justicia, el derecho a la libertad de conciencia y la pacífica convivencia. Promueve la virtud de la tolerancia, rechaza toda afirmación dogmática y todo fanatismo, a la vez que valora la paz y el entendimiento fraternal como la esencia para una sana convivencia. Sustenta los postulados de libertad, igualdad y fraternidad, propugnando la justicia social, así como la erradicación de los privilegios y de toda forma de discriminación. Sobre la base de esos postulados, ante los desafíos que enfrenta el país, sosteniendo nuestro llamado de la pasada Fraternitas de la República, la masonería invita a todos los ciudadanos a reflexionar sobre el futuro que queremos, en un ambiente de tolerancia y civismo, donde la esperanza y sueños de todos sean posibles, permitiendo que la fraternidad sea la expresión de nuestra cohesión social. Este 25 de octubre debe ser un hito de la mayor importancia para establecer la ruta institucional, democrática y republicana con la cual empezaremos a reconstruir las confianzas entre las chilenas y chilenos con el aval de los resultados del plebiscito que tendrá lugar ese día. En virtud de lo señalado, frente a las esperanzas que nos unen como chilenos y porque hay una patria que espera nuestras mejores voluntades, la Gran Logia de Chile hace un llamado a todos los ciudadanos a participar en el plebiscito del 25 de octubre para que con nuestra diversidad construyamos unidad y trabajemos por un sólido contrato social que nos permita progresar y asegurar los legítimos derechos de todas y todos los chilenos. Hacemos un llamado a cumplir con nuestro deber cívico con profunda tranquilidad de espíritu y conscientes que la participación es necesaria, acudiendo a expresar nuestra opinión a través del voto, en un legítimo acto de ejercicio democrático, que es el camino válido para consolidar nuestra convivencia nacional en paz y entendimiento, resolviendo con civismo las diferencias que nos separan. Nuestra historia como país se ha construido con base en muchos hitos que han dejado su huella y configurado nuestra república. Nos unimos a la esperanza que el plebiscito del 25 de octubre será recordado en la historia como el inicio de un proceso que marcará los destinos superiores de nuestra patria, con la participación de todos en su más amplia diversidad. Sebastián Llans Pérez, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. Es lo que queríamos darles a conocer, estimados televidentes, ya que la idea es que se conozca esta posición desde ANCUD en particular, pero en general a toda nuestra teleaudiencia que va desde Chillán hasta Coyhaique. Debo señalar, estimados televidentes, que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, los días sábados a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53 y Netamérica Televisión en ANCUD. Bueno, en este día vamos a iniciar una interesante conversación, como señalé, con mi querido amigo Jorge Carrasco, con un Nobel profesional, me refiero a Manuel Barrientos Laurens. Él es licenciado en astronomía, se tituló el año 2016 y posteriormente realiza un magíster, del cual se titula el año 2020. Vamos a iniciar el diálogo porque él además tiene un gran hándicap porque es ancuditano, ¿ya? De tomo y lomo estudió su enseñanza básica en la escuela Hierbas Buenas y la enseñanza media en el Liceo Domingo Espiñeira Riesco, y también practicó básquetbol de alto rendimiento, que después hablaremos acerca de ello. Bueno, estimado Jorge, iniciemos el diálogo con Manuel. Muchas gracias, querido amigo Boris. Le damos la más cordial bienvenida, estimado Manuel Barrientos Laurens.
Para nosotros y para el programa, para el canal, de verdad que es un orgullo de que un ancuditano, un hijo de la educación pública, muy joven, un gran deportista, ya seas licenciado en astronomía y con un magíster en astrofísica. Así es, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Nanito. Nosotros lo conocemos como Nanito. ¿Y cómo te sientes hoy día en tierras ancuditanas? Primero, muchas gracias por la invitación, don Jorge, Boris. Un agrado estar con ustedes compartiendo y hablando un poco de ciencia y, como ustedes también dicen, con gente cercana acá a la ciudad para hacerlo aún más apto para todos. Así que, no, yo feliz de estar acá con ustedes y más de estar acá en la isla ahora. Nanito, bueno, antes de entrar de lleno en lo que es tu mención, los contenidos principales de lo que tú has estudiado, igual te quiero consultar cómo se hace, porque esto le puede servir también para un joven encubitano, para un joven en general. ¿Cómo lo haces para planificar, coordinar lo que es un estudio intenso de astronomía y el poder estar jugando básquet además en un equipo de la Católica que es profesional? Sí, yo creo que dentro de todo esa es una de las cosas más complicadas, pues, como lo más desafiante. Coordinar tus tiempos de vida, básicamente, porque uno tampoco puede dejar todo su vida de lado por los estudios y por el deporte. Usualmente es así, pero uno trata siempre de tener un equilibrio y creo que lo principal para lograr eso es ser súper disciplinado, o sea, entender también cuáles son los objetivos a los que uno quiere optar. O sea, yo desde chico siempre supe que el básquetbol es una de mis grandes pasiones, el deporte en general, y la astronomía fue apareciendo en el camino y he ido incursionando hasta enamorarme de ella. Así que creo que los objetivos claros, no sé si a tan temprana edad, pero siempre tener alguna meta a la cual uno quiere llegar es súper importante y también entender que para lograr esa meta la disciplina y el esfuerzo son claves. Y la perseverancia también, porque uno se cae más de una vez en el camino. Así que eso Nanito, creo que son las claves. tu mundo de hoy es el observar el universo, el cielo, estudiar Uh -huh, las estrellas, no sé si los planetas, me imagino que igual, uh -huh, porque bueno, nosotros conocemos, los que no somos astrónomos, conocemos uh -huh, el Sol, porque claro. lo vemos y recibimos esa energía. Entonces la Uh -huh. pregunta directa es, qué es una estrella? Ya, yo creo que es una pregunta súper importante y es clave como para empezar a discutir cualquier tema de astronomía. Lo que es una estrella en sí es un cuerpo celeste que la gracia que tiene, aparte de estar compuesto solo de gas, es que puede brillar por sí misma. Esa es la diferencia de una estrella, por ejemplo, con cualquier otro cuerpo del sistema solar, como los planetas o los asteroides o los satélites, como la Luna, por ejemplo, que estos otros cuerpos del sistema solar, por ejemplo, solamente brillan por reflejo de la luz solar. Y en cambio las estrellas tienen esta característica principal que las hace mucho más relevantes e independientes que el resto de los objetos celestes. Así que eso yo creo que sería una definición más o menos acertada de lo que es una estrella. Manuel, ¿tú te puedes acordar más o menos eh, qué te impresionó de tu primera observación hacia el universo a través de un telescopio propio de ello? Sí, de hecho creo que, bueno, no pasó hace mucho tiempo tampoco, y mi primera vez en un observatorio profesional fue el 2017, y fue unos meses después de haber terminado la carrera, entonces obviamente uno está siempre muy emocionado y todo, y también va con la intención quizás un poco más romántica de lo que realmente es. Ya. Eh, en realidad, nosotros como estamos siempre detrás de pantallas, el trabajo de un astrónomo es súper computacional en ese sentido, y bueno, estos telescopios son maquinarias gigantescas que uno no maneja como al tacto, sino que lo hace todo a través de computadores, Ya. y al final, obviamente la ciencia que uno puede hacer con estos telescopios gigantes y todo es genial. La primera impresión es súper como decepcionante en ese sentido, porque tú ves, es básicamente ver lo que uno ve en el cielo, pero con una lupa. Es Ya. ver un punto brillante en el cielo, pero un poco más cercano.
Ahora bien, uno tiene la oportunidad de, con esa luz que nos ofrece esta estrella, hacer distintos tipos de ciencia. Por ejemplo, observar su composición química, o solamente observar el brillo que esta tiene en distintas energías. Así que, pero sí, yo creo que fue un poco más decepcionante de lo que uno como que usualmente pensaría. Como, Claro, porque si tú dices que es romántico, yo pensaba que tenías que mirar claro, poniendo. claro. Entonces De decía, hecho, ah, debe ser. esa es como la impresión que tenemos todos, yo creo, Claro, hasta incluso estando dentro de la carrera uno piensa que en algún momento puede llegar a eso, pero después se da claro. cuenta que está bastante alejado de lo que realmente hace un astrónomo. ¿Y en qué Benito, pero, observatorio fue? perdón. Ujú. Sí, Manuel, ¿en qué Boris, observatorio fue? yo la primera observación que tuve fue en el observatorio de La Silla, que se encuentra Ah, en el Valle en del la Elqui, cuarta cerca del Valle región. del Elqui, en La Serena, sí. Sí, sí. Sí. Así que ahí tuve una experiencia, de hecho, fue un poco de suerte porque fui ayudando a un grupo de investigación de la universidad a buscar planetas extrasolares, de hecho. Ese era el objetivo Ya. principal de esas observaciones. Y salieron bastante bien, pero al principio tuve... Siempre uno tiene estas historias para contar porque fui al observatorio en época de invierno y me Ya. tocaron, yo creo que los 4 días malos que hubieron en todo el año, me tocaron a mí, así como que tuve mala suerte en ese sentido. Pero pues, Ya. no sé, pues, teníamos 6 noches de observación y de las de 6 que tuvimos, 4 estuvieron malas por el invierno boliviano Ya. o una bruma que se tomó el observatorio en esa época. Pero son cosas que pasan. Así Ya. que sí, buena Correcto. experiencia dentro de todo. Narito, para seguir en el inicio de este, para ir comprendiendo mejor el tema de las estrellas, que ese es tu estudio, ¿verdad? ¿Cómo se puede definir y clasificar nuestra estrella, nuestro dios Sol? El Sol, a ver, sí, como lo discutíamos un poco previo a esto, es como el Sol usualmente para nosotros es algo súper majestuoso y en realidad él es el ejemplo de una estrella de lo más cercano que tenemos, ¿cierto? Ujú. Pero si comparamos el tamaño del Sol y las propiedades del Sol en comparación al universo de estrellas que existen, el Sol es una estrella común y corriente, no es Ya. nada muy especial. Obviamente es especial para nosotros, tiene un significado súper importante, Claro. pero, por ejemplo, existen estrellas que son hasta 300 veces más masivas que el Sol. Y obviamente son mucho más grandes y irradian mucha más energía, pero a diferencia el Sol de esas estrellas es que ese tipo de estrellas es complicado de que alberguen sistemas solares, por ejemplo. Ya. Por el ¿Por qué hecho es de que complicado? porque una característica que es como la más relevante en una estrella es su masa. Entonces, Ya. mientras más masa tenga una estrella, esa estrella va a evolucionar más rápido, es decir, que envejece más rápido, mientras más masiva sea. Mm, Por lo tanto, ya. esas estrellas que son muy masivas viven poco. Y el hecho de que vivan poco involucra que va a atravesar fases complejas dentro de su vida, como fases de Mm, inestabilidad que van a hacer que todo su entorno se vea afectado. Y ya. en ese sentido, estas estrellas no pueden albergar planetas porque estas inestabilidades que ocurren en la estrella que hacen que se agrande y se achique, Ya. al final termina por comerse de cierta forma los planetas que pueden encontrarse alrededor de ella. Lo que no ocurre en las estrellas de baja masa como el Sol, que es una Ya. estrella que es súper estable, que tiene un largo periodo de vida antes de que empiecen a ocurrir estas etapas de inestabilidad. Por eso dentro de todo somos privilegiados en estar en un sistema con el Sol que tenemos. Manuel, pero dentro de lo que tú has observado, igual deben existir otras estrellas de baja masa con características similares al Sol, en lo que tú has Claro, podido observar. claro. De hecho, el Sí. Sol es una estrella súper fácil de detectar. La mayoría, digamos, de las estrellas que existen son similares al Sol. Es mucho más fácil Ya. encontrar estrellas con masas como el Sol o menores que estrellas mucho más grandes en términos masivos, en términos de masa, en comparación al Sol. Siempre son mucho más las Ya. estrellas menos masivas que las más masivas. Manuel, Correcto. Así que podemos... eso indica que, bueno, para nosotros pasa a ser una estrella que nos entrega vida, ¿verdad? Claro, El exactamente. Sol. Uh -huh. Y por lo tanto, a lo mejor quizás en otra galaxia
pudiese también esto haber una forma de vida quizás similar a la nuestra o parecida porque hay un sol similar al nuestro, ¿no? ¿Pudiese ser? Exactamente. De hecho, yo creo que hay ejemplos mucho más cercanos que otra galaxia, porque hay que destacar que todo lo que nosotros observamos en el cielo pertenece a la Vía Láctea. Todas las estrellas que están en el cielo son parte de nuestra galaxia. No estamos observando objetos que se encuentran en otras galaxias. Podemos verlos, sí, como por ejemplo la nube de Magallanes, la nube larga y la nube chica de Magallanes, que son galaxias satélites, pero en general todas las cosas que están en el cielo son de la Vía Láctea, y se han encontrado ya miles de planetas que se encuentran orbitando una estrella similar al Sol, pero en otras partes de nuestra galaxia. Y, y así que cada vez yo creo que para todos nosotros es una idea quizás no tan descabellada ya, en términos de encontrar un planeta o un lugar que sea similar al Sol que pueda albergar vida humana, más que nada. Uh-huh. Manuel, ¿cómo nació tu interés por observar o por dedicarte al estudio de las estrellas? Esta es una pregunta que me han hecho bastante y la verdad es Ujú. que siempre trato de buscar y no sé si encuentro un momento específico en que yo dije voy a hacer esto. De lo que sí me acuerdo de cuando era chico, nosotros acá en Ancud tenemos el privilegio de que las veces que no llueve, las vistas que uno puede tener del cielo son espectaculares, y siempre me acuerdo de eso en particular. Me acuerdo de un cielo muy estrellado, de la luna, que cuando uno corre la luna uno sentía que lo perseguía. Siempre me voy a acordar de ese tipo de cosas, que al final a uno siempre le van sacando, le entra un poco la curiosidad, yo creo, y la intención de saber qué es lo que realmente sucede en el exterior. Claro. Y creo que de ahí nace un poco, ese fue como la semilla. Yo creo que de a poco fue creciendo. Después ya cuando estaba en el liceo, por ejemplo, ya tuve me aproximé un poco más al tema de la física, estudiar un Ujú. poco todo el tema de las leyes de Newton, las leyes de Kepler, que son las que dominan los movimientos de los planetas, por ejemplo. Como que ahí de a poco me fui dando cuenta que en realidad todo ese tipo de cosas me iban gustando. Ya. Y además me gustaba mucho el tema de la astronomía desde un principio, yo creo que por un tema de curiosidad, más que nada. Y de ahí tuve la opción de poder hacerlo, así que fue algo que en su momento no dudé, yo creo, en tomar la decisión de hacerlo. Mm. Y no me arrepiento hasta el día de hoy. Nanito, Perfecto. ahora en tu estudio, lo que leía Boris es que eh, Uh-huh. el tema de tu carrera de licenciatura en astronomía y el magíster tienen que ver con la evolución estelar. Y tú me mencionaste a Sí, mí que tenía que ver con la pérdida de masa de las estrellas. Ahora, para ir entendiendo este ajá. concepto de evolución estelar, ¿se refiere a una evolución general de las estrellas o la evolución de una estrella en particular? Claro, este tema habla, mi tema de investigación, yo lo desarrollé la parte, digamos, primaria en el pregrado, que son los primeros 5 años de carrera, y uno saca la licenciatura en astronomía, y la parte más dura de la investigación la realicé en los últimos 3 años, durante el magíster, que lo terminé hace 3 meses atrás. Y básicamente, claro, como tú dices, Jorge, el tema es el estudio de la evolución de las estrellas como el Sol en general. O sea, no una en específico, sino que un comportamiento para todas ellas. Ya, Eh, lo que sucede básicamente en estas estrellas es que en realidad en todas las estrellas, a medida que las estrellas van evolucionando, las estrellas van pasando por procesos cada vez más complejos en su vida. Una estrella común y corriente, que está hecha primordialmente de hidrógeno y de helio, que son los elementos más abundantes en una estrella, cuando van evolucionando, hay procesos y reacciones nucleares que se generan al centro de las estrellas. Y esas reacciones nucleares lo que hacen, a grandes rasgos, es consumir el hidrógeno, transformarlo en helio, hasta que el hidrógeno dentro de la estrella se acaba. Y cuando el hidrógeno dentro de una estrella se acaba, es cuando la cosa se empieza a poner fea para la estrella.
Entonces, cuando no hay hidrógeno dentro de la estrella, el núcleo estelar se vuelve mucho más pesado. Eso porque en la estrella van actuando una serie de fuerzas, que está la fuerza de gravedad que hace que la estrella se encoja, después la fuerza de radiación, que es la que genera las reacciones nucleares desde el centro, que hacen que la estrella se expanda. Entonces es como un duelo de fuerzas entre la gravedad, entre la fuerza de gravedad y la fuerza de radiación. Entonces cuando ya no hay hidrógeno dentro de la estrella, estas fuerzas se empiezan a hacer una más grande que la otra. Y eso genera que la estrella como el Sol, que es una estrella súper estable, que puede vivir un periodo muy largo, como el que lleva ahora 5.000 millones de años, sin problemas, tranquilamente, pero llega un momento en que cuando el hidrógeno del Sol se acabe, la batalla de estas fuerzas se va a ir sobreponiendo una sobre otra, generando que el tamaño de la estrella aumente, eliminando los planetas que se encuentren más cerca del Sol. Esto va a ocurrir en 5.000 millones de años, sí, así que no hay que exaltarse. Y es un proceso No hay que natural. asustarse. Sí, no hay que asustarse. Sí. Probablemente ya hayan pasado billones de generaciones humanas antes de que eso ocurra. Sí. Si es que existe la humanidad todavía en ese entonces. Y También. claro. Entonces, claro, al final este proceso de inestabilidad de la estrella hace que las capas más externas de la estrella se vayan perdiendo. Es decir, como que pierden, ya no están ligadas al núcleo de la estrella. Las más externas dejan de estar ligadas, por lo tanto, no se mantienen unidas y las más externas se expanden hacia el medio interestelar, que sería el espacio que hay entre estrella y estrella. Y ese proceso hace que las estrellas pierdan masa a medida que van envejeciendo. Y ese proceso de pérdida de masa es algo que hasta el día de hoy no entendemos muy bien qué realmente es lo que sucede. ¿Por qué cuánta masa pierde una estrella? Es como que, a pesar de las investigaciones que se han realizado, todavía no somos capaces de cuantificar la pérdida de masa de una estrella. Es decir, que yo puedo básicamente predecir cuánta masa va a tener el Sol cuando esté a punto de morir. Es algo que esto es lo que se basa básicamente en mi investigación y en lo que hemos estado tratando de contribuir al mundo de la ciencia. Mira, interesante. Nanito, esto es como fascinante, ¿ah? Es como muy increíble, pero nosotros igual podríamos compararnos quizás a una estrella porque tienen su ciclo de vida, nacen, Exactamente. evolucionan, se desarrollan y mueren. Y tú Exactamente. lo has dicho que en 5.000 y tantos años, 5.000 lo más millones de años. 5.000 millones de años, Uh-huh. probablemente esa estrella va a morir. Exactamente. Entonces, la gran pregunta es si ustedes han realizado estudios, ¿qué es lo que va a pasar con la vida humana? ¿Desaparecemos? Claro, claro, o sea, de Es hecho, como lógico. sí, porque el Sol, cuando se le acabe el hidrógeno, como bien les mencioné, van a empezar a ocurrir todo este tipo, estas etapas evolutivas, o sea, este proceso de evolución que como que se hace más rápido a medida que la estrella se queda sin combustible, digamos. Claro. Entonces, en esos momentos, el Sol va a llegar a una fase evolutiva. Es como nosotros, por ejemplo, los humanos somos, no sé, bebés, infantes, adolescentes y adultos. La estrella también tiene procesos similares. Eh, entonces, llega un punto que la estrella llega a su etapa de gigante roja, ¿sí? Que es una etapa donde la estrella lo que hace es incrementar su radio cientos de veces el radio que tiene el Sol hoy en día. Entonces, al ocurrir ese proceso, los planetas que están más cercanos, Mercurio, Venus y la Tierra, probablemente Marte, sean todos abordados por esta expansión del Sol. Y debido a esa expansión y todo lo que involucra una fuente energética como el Sol, los planetas rocosos, que son los que están más cerca, probablemente dejen de existir. Es lo más probable que vaya a ocurrir. Pero, claro, esto va a ocurrir en un tiempo que yo creo que ni siquiera nosotros podemos dimensionar. O sea, imagínense que hay 2.000 años de historia, poco más, quizás en la prehistoria, y no hacemos ni el 1% de la vida de una estrella. Son escalas temporales que son demasiado altas, que yo creo que para todos nosotros es súper difícil de dimensionar. Sí. Manuel, yo quería hacerte una consulta. Mira, a mí me tocó una experiencia en Santiago,
en el museo interactivo que está en la granja. Llevamos a los niños, estaban los alumnos de astronomía de la Chile. Ya. Y ellos nos hicieron mirar hacia el sol a través de unos telescopios especiales. Telescopios solares. Sí. Exacto. Y Manuel tiene absolutamente toda la razón. Es súper decepcionante mirar el espacio. ¿Cierto? Porque tú, sí, sí es verdad. Porque tú miras un punto de referencia, porque está muy protegido el telescopio, y te presentan el sol, pues, y este es el sol, pues. Y uno queda realmente medio decepcionado, pero los niños no, los niños tienen una imaginación aún precoz y ahí dándole vuelta a sus neuronas, pero igual es interesante saber que se puede observar, pero con los resguardos necesarios, porque no es llegar a instalar el telescopio y mirar al sol, porque te Claro, asesinan exactamente, inmediatamente. puedes perder la vista. Así Sí, es. sí, Jorge. es... Sí, no, Manuel, dime. No, como es verdad eso, o sea, al final uno siempre tiene como esa visión mucho más romántica de lo que es las estrellas y el cielo, pero en realidad son objetos que son esferas, entonces como que al final uno tampoco puede esperar más de eso. De hecho, como que me hiciste recordar de una anécdota que tuve cuando estábamos estudiando los primeros años de la universidad. Fuimos a un observatorio que tiene la Universidad Católica que se llama Santa Martina. O sea, que está en Santa Martina, en Santiago, como las afueras de Santiago, y la idea del lugar era como, esa fue la primera aproximación a lo que es la instrumentación como astronómica. Y vimos Saturno en ese momento. Nos hicieron o sea, nos hicieron ver Saturno con un telescopio amateur, digamos. No era tan profesional, pero era un telescopio amateur. Y la verdad también era como ver una calcomanía de esas que uno pega en el techo. Entonces, claro, uno veía, era capaz de diferenciar el planeta Saturno con sus anillos, pero se veía como muy estático, era como una imagen muy perfecta para ser, como que parecía casi real, como casi como un dibujo, pero sí, esas son las experiencias que al final uno se lleva, pero también es bueno porque al final uno también de cierta forma rompe con esa idea previa de lo que realmente es una estrella y lo que realmente es eso en sí. Perfecto, así es. Jorge. Nanito, tú hiciste mención de las gigantes rojas. Sí, gigantes rojas. Pero también hay enanas rojas, enanas blancas, Exactamente. hay tantos términos o conceptos, y yo quisiera saber un poquito más de lo que son las supernovas, Nanito. Esa es cuando Ya, muere una estrella, ¿o no? sí, efectivamente, las estrellas tienen muchas clasificaciones. De repente eso es un tanto complejo hasta para nosotros, yo creo. Eh, pero sí, lo que hay que saber es que dependiendo como les mencioné al principio, la masa de una estrella es como el ADN de una persona. Es lo más importante que tiene una estrella, es su masa. Su masa va a definir básicamente cómo vive una estrella. Y qué tan catastrófico va a ser su muerte, y todo eso lo define su masa inicial, como que le decimos. Entonces, en el caso de las estrellas como el Sol, que son masas relativamente bajas en comparación a la población estelar que existe, las estrellas como el Sol van a tener una muerte, digamos que no es tan agresiva como la muerte estelar de estrellas más masivas. Cuando la estrella pase a través de estos procesos de inestabilidad, va a llegar a un punto en que las capas más externas se expanden, y eso se llama nebulosa planetaria, que es la muerte de la estrella, y es como se deja una muestra, digamos, de todos los componentes más externos de la estrella en el espacio, es como una especie de nube, y en el centro de esa nube se va a encontrar el remanente estelar, que es o la estrella muerta, que en este caso va a ser una enana blanca. Todas las estrellas que tengan hasta 10 veces la masa del Sol, o algunos dicen 8, otros dicen 10 veces la masa del Sol, van a morir de esta forma, como una enana blanca. El Sol cuando se muera va a ser una enana blanca, por ejemplo. Y por otro lado, están las estrellas que son más masivas que estas 10 veces, que estas 10 masas solares. O sea, ya se consideran cuerpos masivos en general. Y estas estrellas, cuando mueren, tienen finales más catastróficos, y a esto es lo que se refiere a don Jorge con la supernova. Que estos objetos son tan masivos, que el colapso que sufren estas estrellas es mucho más agresivo que las otras.
y eso es que la estrella, al colapsar, las capas más externas explotan hacia el medio interestelar. No es como que queden solo ahí, sino que es una erupción de energía. Es un evento mucho más energético que una nebulosa planetaria, por ejemplo. Y eso ocurre para estas estrellas que son de mayor masa. Esa es la conocida supernova. Y la gracia de las supernovas es que en su centro, en vez de dejar una enana blanca como estrella muerta, puede dejar una estrella de neutrones, que es un objeto que también es de alta energía, o un agujero negro, que es también el otro remanente estelar que también es súper conocido, o al menos por nombre por todos, que es también un objeto que hasta el día de hoy es una incertidumbre para todos, en términos de cómo funciona y todo eso. Así que es bien interesante también ese tipo de finales evolutivos. O sea, Nanito, que es válida la próxima pregunta, ¿qué es un agujero negro? Si se puede definir. Sí, se puede definir, yo creo, a grandes rasgos. Para que lo podamos entender todo. Pero para poder definir el agujero negro hay como que incluir varias cosas. Yo creo que tenemos que hablar, por ejemplo, de la relatividad general, que es la que inventó Einstein hace casi 100 años, en donde básicamente Einstein lo que explica es que el espacio y el tiempo están unidos, que forman una red en el universo, y esta red, lo que pasa con esta red es que con los cuerpos de alta masa, la red sufre perturbaciones. Por ejemplo, las estrellas, que son cuerpos de alta masa, perturban esta red, la hacen que tenga una concavidad. Y lo que pasa con los agujeros negros en general, que son, como mencionamos recién, objetos que pueden generarse del colapso gravitacional de una estrella, o en el otro caso, que existen los agujeros negros supermasivos que se encuentran en los centros galácticos, que hasta el día de hoy es una incertidumbre cómo se han creado esos agujeros negros tan masivos. Pero en grandes rasgos, un agujero negro es un objeto que tiene una densidad tan alta, es decir, mucha masa en poco espacio, que lo que hace es romper esta mallita o esta red espacio-temporal. Es tan denso que hace esto con el espacio. Entonces, eso es como a grandes rasgos. Es como, yo siempre lo he comparado y hay como ciertos ejemplos que uno puede encontrar, donde uno puede poner una sábana, por ejemplo, estirada y poner una bolita de acero en el centro y ver el efecto que produce esa bolita de acero de alta, que tiene una densidad más alta que una bolita normal, digamos, produce esta desviación de la sábana, que sería el reflejo del espacio. Entonces yo creo que eso es como una definición que obviamente carece de hartos conceptos, pero que podría ser más sencilla para que todos podamos entender. Claro, así es. Nanito, bueno. ¿Y la luz podría ingresar a un agujero negro, no? Las partículas de la luz. Esa también es una de las características principales. La gracia de estos agujeros negros es que son tan densos que distorsionan un espacio considerable alrededor de ellos, lo que hace que si a cualquier cuerpo que entre en el horizonte de eventos del agujero negro, que es una zona donde ya nada puede escapar, o sea, no puede escapar ningún tipo de materia que entre ahí, y ni siquiera la luz. O sea, nada puede escapar una vez entre los agujeros negros. Es como, por eso muchos dicen que es como algo que absorbe cosas, pero no es un concepto ciertamente, no es tan correcto ese concepto de absorber. Correcto. Pero claro, se dice que ni siquiera la luz es capaz de escapar de esta atracción que genera el agujero negro. Así es. Bueno, estimado Manuel y Jorge, hemos llegado al término del primer segmento, antes que se nos vaya la luz. Vamos a ir a un breve corte y volvemos a nuestro programa de mediodía a medianoche. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca.
En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos pudúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta a nuestro programa de Mediodía Medianoche, estimados televidentes, vamos a seguir con la interesante conversación con nuestro invitado Manuel Barrientos Laurens. Estimado Jorge. Muchas gracias, Boris. La verdad que estamos muy entretenidos y fascinados con los temas que nos está contando Nanito. Bueno, yo para entrevistarte igual empecé a ver algunas teorías y dentro de las muchas se decía de que el universo se expande, pero se frena. Y después un grupo de científicos salieron a medir y no se acelera, sino que se desacelera. ¿Y cuál es tu punto de vista al respecto? Porque ya me enredé en la pregunta. Sí, no, pero se entiende. Ya. De hecho, es que el concepto de la expansión del universo es algo súper nuevo dentro de todo. Si mal no recuerdo, creo que el 2010 o el 2011 el premio Nobel de Física se le otorgó a las personas que estuvieron involucradas en el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Eso es importante. El universo se expande de forma acelerada. Ahora, ¿qué son los elementos o qué es lo que produce que el universo se expanda de forma acelerada? Es algo que nosotros conocemos en el mundo de la astronomía como la energía oscura. No sé si habrán oído Sí. de la energía oscura. Entonces, Sí, he el escuchado universo, de la energía oscura. claro. Entonces, el área de la cosmología, que es un área en particular de la astronomía, lo que hace es estudiar el universo en general, la expansión del universo, la composición en general del universo, y los cosmólogos, o la gente que está involucrada en esta área de estudio, han determinado que el 75% o alrededor del 70% de la composición del universo es energía oscura. Es decir, que este componente secreto que produce que el universo que se expanda es el 70% del total del universo. Y que el 30% restante, o sea, es en materia bariónica o la materia que conocemos, que es alrededor del menos del 5%, y el 25% restante es materia oscura, que también es algo que hasta el día de hoy no se entiende del todo bien, que está presente en las teorías y que es necesario de cierta forma para que las cosas que observamos tengan como una justificación. Entonces, claro, esta energía oscura es al final la que genera que el universo se expanda aceleradamente y que hasta el día de hoy no conozcamos los límites del universo. Lo que sí sabemos de esto es que conocemos la tasa a la cual se expande el universo, que es conocida como la constante de Hubble, que es un valor que lo que indica ese valor es como la cantidad de kiloparsecs, que el parsec es una unidad de medida del universo, cuántos kiloparsecs cada cierto tiempo se expande el universo.
Entonces es un valor que las últimas mediciones, si no me equivoco, está alrededor de los 70 kiloparsecs por año, algo así. Entonces, no estoy seguro de ese dato, 100%, pero me acuerdo que era algo como de ese estilo. Yeah. Pero a eso va un poco, que al final es un descubrimiento que es relativamente nuevo, que yo creo que hasta el día de hoy todos seguimos tratando de entender de mejor forma, pero que efectivamente el universo se expande de forma acelerada. Y de hecho hubieron astrónomos chilenos involucrados en ese descubrimiento. Manuel, desde Sí. tu punto de vista científico, tú estás en posición de señalar que existen varios tipos de vida en nuestra galaxia nomás. ¿Para qué nos vamos a hablar del Claro. universo? Mira, esa es una pregunta obviamente súper fuerte y súper relevante, y creo que muchas personas, incluidos nosotros mismos, nos preguntamos si realmente existen civilizaciones o si estamos solos en el universo. Pero yo te puedo hablar, por ejemplo, de un curso que tomé en la universidad que se llamaba Astrobiología, que el curso estaba básicamente enfocado a los métodos y a las formas de encontrar o detectar elementos, no sé, biológicos, por ejemplo, que se pueden determinar las estrellas, ciertas moléculas, organismos, donde uno pudiera decir, si encontramos, no sé, cierta molécula en la atmósfera de un planeta, podemos determinar que ese planeta tiene agua líquida, o que hay ciertos organismos que están produciendo ciertas moléculas que llegan a la atmósfera. Y además, en ese curso nos enseñaron cómo a estimar, a hacer una estimación de la cantidad de civilizaciones inteligentes que podrían existir en la galaxia. Y la verdad es que ese cálculo es un cálculo, no es es una estimación, no es algo Correcto. Que sea preciso. Pero si uno considera, por ejemplo, que en el sistema solar, que es el nuestro, dentro de 8 planetas que existen confirmados hasta ahora, uno tiene vida inteligente y que se encuentra en la zona habitable de las estrellas, hay en la galaxia, estrellas como el Sol, hay millones, billones de estrellas como el Sol. Entonces, si nos basamos en que de este billón de estrellas que existen, billones de estrellas que existen en la Vía Láctea, y al menos cada uno de estos sistemas tiene un planeta con la posibilidad de albergar vida, uno hace el escalamiento y la verdad es que es súper complicado, por no decir imposible, de que no existan otro tipo de civilizaciones no humanos, pero sí inteligentes. Sí inteligentes. O lugares donde obviamente se puede albergar vida. Creo que no es descabellado pensarlo, pero obviamente es algo que está todavía por ser descubierto. Leonito, el profesor Massa siempre habla de que hay que salir de nuestro planeta y acercarse un poco a estudiar más Marte. En la previa de esta entrevista contigo, tú conversamos de que las posibilidades de vida en Venus es probable porque se han hecho estudios de una molécula en la atmósfera de Venus y que puede ser parte de un microorganismo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, de hecho, esa es una noticia bastante reciente. Y claro, o sea, nosotros como astrónomos y la sociedad de astrónomos del mundo se ha enfocado por años en realizar estudios de Venus, o sea, de Marte, más que de Venus, que es el planeta más cercano que tenemos nosotros. Analizar, no sé, muestras de suelo, ver muestras de posible agua líquida, etc. Y por otro lado, claro, hace poco se hizo este descubrimiento de la presencia de fosfina en la atmósfera de Venus. Y bueno, la gracia que tiene la fosfina, que es una molécula, es que esta molécula al parecer solamente puede ser generada por ciertos organismos, bioorganismos, que por ende tienen que ser organismos vivos. Pero obviamente es algo que todavía tienen que realizar
una serie de observaciones para digamos, establecer y confirmar este descubrimiento. Y bueno, es relevante en general porque Venus es el planeta con la atmósfera más densa dentro del sistema solar, y en general es una atmósfera de dióxido de carbono, que para nosotros sería sumamente tóxica si viviéramos allí, y también creo que tiene otro tipo de componentes que hacen que por lo menos la vida humana sea imposible, además de tener una gravedad que es, no sé si 90 veces mayor a la de la Tierra. Entonces, la vida para una persona es, claro, es como la comparación que vi es que vivir en Venus sería como vivir a 900 metros bajo el nivel del mar. Entonces, la gravedad es tan fuerte que nosotros, por ejemplo, no podríamos ser capaces de vivir en Venus con las condiciones que tenemos ahora. Claro. Y la temperatura igual muy La alta. temperatura es muy alta alta también. Claro, la temperatura es más alta que la Tierra, mucho más alta, y el hecho de que tenga esta atmósfera tan densa hace que el efecto invernadero dentro del planeta sea aún mayor. O sea, para que un planeta conserve su temperatura, necesita tener una atmósfera como la de la Tierra, que es la atmósfera ideal. Marte, por otro lado, por ejemplo, no tiene atmósfera, entonces las temperaturas en Marte son súper bajas. No hay una conservación del calor en ese planeta. De hecho, por eso es súper complicado vivir en Marte, porque no estarían las condiciones atmosféricas para poder vivir ahí. Por otro lado, Venus es como lo opuesto. Es en ese caso una atmósfera mucho más caótica y mucho más fuerte, pero por lo mismo también genera un efecto similar. Es súper complejo que organismos puedan crearse ahí, pero como bien sabemos, la Tierra en su momento también estuvo en condiciones similares, atmosféricas, en condiciones extremas, se dicen, como altas temperaturas, alta presión, y de alguna u otra forma estos organismos se fueron generando. Entonces, con esta pista del encontrar fosfina en la atmósfera de Venus, es como abrir un mundo nuevo de posibilidades para nosotros también. Así que creo que es súper relevante y ojalá pronto se encuentren más resultados respecto a eso. Muy bien, pues, Manuel. Vamos a relajar un poquito la interesante conversación que estamos sosteniendo, pero te voy a hacer una pregunta de tu infancia, tu niñez y tu adolescencia como deportista. Ya. ¿Cuándo comenzaste tú a seguir los pasos del básquetbol, a interesarte por el básquetbol? Chuta, yo creo que ganan desde chico, súper chico de hecho, yo creo que no sé, 6, 7 años. Mi papá, muy aficionado al básquetbol, de hecho conocido también de Jorge y su hermano también, don Héctor, desde siempre con una pelota en la mano, en un principio obligado por mi papá, pero de a poquito le fui agarrando el gusto al deporte y al básquetbol en general. Ahí está. Y de hecho yo tuve como entrenador a don Jorge cuando era más chico, en la categoría mini, a don Héctor también y otros entrenadores que también tuve por ahí. Pero claro, acá en Ancud el básquetbol es como, es lo máximo básicamente. Es una ciudad sumamente basquetbolizada y que yo creo que muchas personas hacen su vida respecto al básquetbol, así que fue muy fácil enamorarse de eso. Me encantó el hecho de tener una instancia, de poder competir con otros jugadores, de poder mejorar, y también darme cuenta después que la competencia acá es de las mejores del país. O sea, hay jugadores que salen de acá y donde se paran están capacitados para jugar con quien sea y en contra quien sea. Entonces, eso a uno lo hace sentirse orgulloso en el sentido de haber salido de una camada de basquetbolistas tan cool, y esperemos que siga siendo así también, sigan saliendo buenos jugadores de acá. Que haya mejores entrenadores también. ¿No? Esto es súper importante también. En el momento que a mí me tocó, por lo menos tuve la suerte de tener entrenadores motivados y con amor por el básquetbol, y creo que eso es lo mejor que uno puede transmitir al final a sus jugadores. Sí, y además para los jóvenes que nos pueden ver, la importancia de practicar un deporte en el desarrollo profesional que ellos elijan seguir, porque la disciplina del deporte te da las herramientas para ser disciplinado en el estudio también, pues, en las artes también.
Exactamente, yo creo que es lo que más valoro del haber jugado básquetbol, de hecho una carrera de básquetbol es esa, es como el entender la importancia de no solamente ser disciplinado con el tema de los entrenamientos, pero también ser disciplinado como en tu vida misma, con las cosas que comes, con tus horarios, con la forma, con la responsabilidad al final, como, porque el hecho de ser parte de un equipo de básquetbol es asumir un compromiso, porque no estáis no es un deporte individual, entonces si uno falla, fallan todos. Entonces también es importante también entender eso del comprometerse realmente con algo. Creo que eso también es una enseñanza de vida para todas las cosas, como tú dices, aplicable a todo el resto de las cosas, no sé, a cualquier tipo de carrera y a lo que uno en realidad quiera hacer para más adelante. Pues. Jorge. Y también lo importante del básquetbol, una cosita chica que agregar, ¿Sí? que por ejemplo a mí el básquetbol también me abrió las puertas de la universidad, por ejemplo. Ya. En términos de que a muchos de nosotros, yo creo que no, el deporte al final te otorga como una oportunidad extra de poder estudiar una carrera universitaria. Claro. Sí, yo creo que eso también es súper relevante, más acá en Chile, considerando las condiciones que hay del deporte. Me gusta la forma de ser de Nanito, porque se nota que eres muy positivo, eres muy colaborador. Yo creo que a todo esto, igual que deseo enviar un fraterno abrazo, saludo a tus padres, a Hernán, que es basquetbolista, hoy día trabaja en transporte, y un beso grande también a tu mamá, a la tía Isabel Lorenz, que es profesora de la Escuela de Hierbas Buenas, a tu familia en general, Nanito. Muchas gracias. El mundo de los científicos parece ser solidario también, me da la impresión de los astrónomos. Y una cosa que también te quería decir, que dentro del básquetbol te hemos visto como traductor de idiomas de los extranjeros. Ahí se afianza más ese inglés. Claro, o sea, primero, sí, yo Perdón, creo que... eso es un idioma oficial, digamos, en astronomía, ¿o no? Sí, sí, Debería así ser. es. Como abordándolo primero, respecto a la colaboración que existe en el mundo de la astronomía. De hecho, yo creo que hay como ciertos debates, muchos dicen que el tema también es competitivo en términos de que muchos quieren sacar, no sé, yo quiero sacar mi trabajo de investigación primero que tú porque estamos estudiando lo mismo, entonces quizás ahí de repente carece un poco la colaboración, pero en general, en ciencia yo creo que, y en la astronomía, no se puede hacer nada prácticamente solo. O sea, siempre necesitáis ayuda de otras personas y lo bueno es que esas personas estén ahí y que sean capaces de ayudarte o tengan la intención de ayudarte. Y en ese sentido yo creo que yo como astrónomo también proyecto harto el tema del deporte porque es similar, o sea, al final también es una actividad que uno tiene que ir realizando en equipo y por lo menos, obviamente mi investigación es individual, pero hay muchas cosas de esa investigación que no podía haber hecho sin la ayuda de otros compañeros, que también no están relacionados a mi tema, pero que están ahí para poder dar una mano. Creo que eso es súper importante. Y lo otro, el tema del inglés, pues claro, o sea, para nosotros el idioma oficial de la astronomía es en inglés, o sea, todos los documentos que uno publique en revistas científicas es el inglés, las charlas que uno realiza de los temas que está estudiando son en inglés. Entonces, claro, es como un requisito del idioma y para mí ha sido tremenda ayuda el básquetbol porque cuando llegan los extranjeros a los equipos, claro, yo prácticamente asumo automáticamente ese rol de ser el traductor oficial del equipo. Claro, me encargo de hablar con ellos, de saber si están bien. También eso me ayuda también a fiatar, como a tener un fiato importante también con ellos. Porque muchas veces los extranjeros se sienten como aparte del equipo y creo que además como yo soy el capitán de mi equipo, hace que cada vez como que eso, el grupo se afiate aún más. El hecho de yo tener un contacto directo con ellos, saber qué es lo que ellos piensan, también ser el vínculo con entrenadores, entonces para mí ha sido genial el hecho de poder complementar estas dos cosas en estos detallitos que sí marcan la diferencia. Manuel, ¿a ti te significó un plus el ser basquetbolista de alto rendimiento y haber ingresado a la Católica?
te abrió las puertas también en el estudio como en astronomía, porque en los tiempos nuestros ser atleta de alto rendimiento no era un plus, porque tenías que estudiar sin las facilidades que se le dan a los alumnos ahora. Sí, de hecho, tienes mucha razón, Boris, porque, bueno, para mí fue un pro en el sentido de que yo hice 2 postulaciones a universidades. Yo postulé y postulé a 2 carreras distintas. Entonces yo postulé a odontología, pero en la U de Conce, y postulé a astronomía en la Católica. Entonces para mí, mi primera opción era odontología en la U de Conce, y yo quedé como por default, por el proceso del gobierno, del Estado, que en esta carrera. Pero yo me gané la beca deportiva en la Católica, porque allá fui a hacer las pruebas y todo eso. Entonces al final yo tuve la opción de escoger una o la otra, y decidí al final astronomía. En ese sentido me abrió mucho, el deporte me abrió al final las puertas a lo que soy hoy en día. Y en ese sentido fue, como tú dices, fue mucho más complicado de lo que yo pensé que iba a ser. Porque la verdad es que yo creo que las universidades se llenan mucho la boca hablando de los deportistas y de jactándose de los logros de los deportistas en general, pero son muy pocas los profesores y las personas que están en el deporte que te ayudan realmente a sobrellevar tu carrera deportiva y profesional. O sea, por lo menos yo tuve que rascarme con mis propias uñas, digamos, todo el tiempo que estuve en la universidad. Si tenía entrenamientos, si tenía partidos, tenía que buscar yo mis justificaciones, yo después ir a dar pruebas atrasadas. Al final, claro, siempre pasa eso con los procesos, como para atraer a los deportistas, pero creo que hoy en día eso sí ha mejorado en comparación al tiempo que yo entré, pero aún así sigue estando ahí. Yo lo veo a mis compañeros también de ahora, veo los mensajes de repente de los grupos del equipo de básquetbol de la universidad, y no hay facilidades, pues, en términos de que si tenéis prueba nomás, pues, y si queréis faltar, te tenéis a la consecuencia, que es después dar un examen que es dos veces más difícil que la prueba que no diste, cuando no tendría por qué ser así. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Ahí en ese tema a los muchachos, ¿eh? Que practican un deporte. Porque... Y de hecho, por eso también uno ve que de a poquito van muchos abandonando el camino del deporte. Muchos deciden, chuta, no puedo seguir así. Porque realmente es complicado. O sea, se está ahí considerando, no sé, hay muchos jugadores que hacen la universidad y además juegan en el equipo profesional, y eso significa no un entrenamiento, significan 2. Entonces tienes que estar, en vez de 2 horas, tienes que estar 4 horas con el equipo. Y en el equipo profesional además te exigen hacer una preparación física aparte. Entonces son 3 horas en el profesional, 2 horas en la universidad. ¿Y en qué momento uno estudia? Como que hay que hacerse esas horas extra, y la verdad es que nadie está ahí para ayudar. Siempre uno tiene que estar aperrando solo con lo que conlleva al final si uno quiere estar ahí. Así es. Jorge. Ese es un esfuerzo único de las personas que practican algún deporte, ¿eh? Porque el hecho de que estés entrenando prácticamente todos los días y después de tu entrenamiento tienes que empezar a estudiar, y en ese momento igual estás cansado, tú quieres dormir o descansar. Entonces, creo que por eso yo te preguntaba al principio cómo se planifica esto de ser jugador de básquetbol y estar con tu estudio de astronomía. Danito, pero conversemos un tema que tiene que ver con los ganadores del Nobel de Física, que son 3 astrónomos, me parece. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque yo creo que es muy importante. Me decías tú que está vigente lo que es la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Sí, de hecho, como esto acapara un poco lo que discutimos en un principio de los agujeros negros. Este premio Nobel de Física que salió hace poquito, que también cuenta dentro de los premiados con una mujer que fue la 4ª mujer que se hace acreedora del premio Nobel de Física en la historia. Entonces también lo hace súper relevante. Este grupo de astrónomos lo que hizo fue realizar estudios que partieron en el año 90.
sea, ellos partieron los estudios en el año 90 y fueron premiados 30 años después. Este estudio es básicamente el descubrimiento del agujero negro supermasivo que existe en el centro de la Vía Láctea, que es un agujero negro que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. O sea, si el Sol tiene una masa solamente, 4 millones de veces esa masa. Y la gracia de este descubrimiento es que como los agujeros negros, haciendo la referencia a su nombre, son negros, no brillan, uno no puede observarlos directamente con un telescopio, porque no se pueden detectar, porque no brillan. No son como las estrellas. Entonces, estos tipos fueron tan brillantes que se dieron cuenta de que la forma de detección de estas fuentes, que sabían que ellos se dieron cuenta que había un grupo de estrellas cercanas al centro de la galaxia que tenían ciertas órbitas muy elípticas. Significa que hacían como curvaturas muy pronunciadas en torno a algo que no era observable. Entonces ellos se dieron cuenta que ese periodo de esa órbita duraba cierto tiempo y se encargaron de observar esa estrella que orbitaba a este punto que nadie podía ver por un tiempo prolongado. Y así se dieron cuenta de que lo que había dentro, lo que había en el centro de la galaxia, era un agujero negro que obviamente no era observable, de una masa tan grande que era capaz de hacer que esta estrella cambiara su órbita drásticamente al pasar cerca de ella. Entonces es un descubrimiento súper importante porque es parte de lo que se ha ido entendiendo, de que al parecer todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro. De hecho, el año pasado tuvimos la suerte de, con la nueva tecnología que existe, los nuevos arreglos de telescopios que hay, como ALMA, por ejemplo, que está ubicada en el norte de Chile, se pudo tomar la primera imagen de un agujero negro, tragando materia, como se dice. Que en realidad es como un círculo negro rodeado de una esfera, de una capa como anaranjada, que es el material caliente que se encuentra cayendo al agujero negro. Entonces la relevancia de eso es que es exactamente así como la teoría predecía que se podría ver un agujero. Correcto. Entonces, todos estos descubrimientos, la primera imagen de un agujero negro y este descubrimiento en particular, que ya lleva un tiempo, lo hace cada vez más relevante. Y es un tema que yo creo que va a seguir siendo cada vez más importante a medida que también la instrumentación astronómica vaya mejorando. Así es. Bueno, estimado Jorge, estimado Manuel, hemos llegado al final de nuestro programa. Se pasó volando muy rápido. La conversación contigo, interesantísima. Antes de terminar el programa, debo hacer 2 menciones, unos saludos especiales a nuestro amigo y querido amigo Carlos Cabello y Salvador López, que se encuentra él delicado de salud, pero tenemos información de que ya está superando su impasse en estos momentos. Manuel, te dejo la palabra para que te despidas de nuestros auditores, por favor. No, primero, muchas gracias de nuevo a ustedes dos, don Jorge y Boris, por la invitación. De verdad ha sido un agrado el estar conversando con ustedes, de todo un poco en realidad, y también de acercar un poco más la ciencia y el deporte a las personas, especialmente a las personas de Ancud. También un saludo a la gente del básquetbol de Ancud, que sé que estamos todos un poco medio deprimidos con el tema de la pandemia y de no tener el deporte cerca, pero ahí estamos, hay que estar nomás, hacer aguante y esperar, y ojalá que pronto las cosas se retomen. Y también a todos los chicos, los estudiantes que sean fanáticos de la ciencia, que se motiven a estudiar ciencia, que la ciencia es algo que va increciendo y que al final del día alguien tiene que cumplir esa función de tratar de empujar el conocimiento de todos nosotros. Y también creo que instancias como estas son súper relevantes porque no sacamos nada con saber muchas cosas si no podemos entregársela a todas las personas. Y creo que lo que están haciendo ustedes es algo súper importante porque teniendo esta discusión
obviamente tratando de bajar el nivel de tecnicismo y cosas así para que todos podamos entenderlo de mejor forma. Creo que no se generan muchas instancias así en general, así que encuentro genial que lo estén haciendo ustedes y que lo sigan haciendo por el resto del tiempo. Gracias, Manuel. Muchas Gracias por tu gracias, tiempo, Nanito. por tu disposición. Además que eres un ejemplo para la juventud, no solamente de Ancud, sino que de nuestra región, que se pueden hacer dos cosas a la vez, pero hay que tener deseos. Estimados televidentes, ha llegado a su fin nuestro programa de mediodía a medianoche. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.